Pues 8 años llevamos abiertos ya, desde el 2007. En la primera planta tenemos zona de colchonería y descanso y después en la planta baja es de mobiliario y decoración. Pues en la planta de colchonería, lógicamente colchones, todo tipo de colchones. Hay somieres fijos y eléctricos, canapés, butacas relax, complementos pues almohadas, cubrecolchones. Y hay también producto geriátrico, butacas de elevación, cama hospitalaria, colchones antiescaras. Y después en la planta baja, lo que es la de mobiliario y decoración, pues hay todo tipo de muebles y complementos como cuadros, alfombras, sobremesas, en fin, jarrones, portafotos, un poco de todo para el hogar. No, nosotros no fabricamos, pero bueno, ofrecemos igualmente muebles a medida e incluso armarios empotrados y a medida también. Si el cliente quiere, vamos a tomar medidas a su domicilio y bueno, podemos incluso hacer un proyecto con las medidas de su habitación. Le ponemos los muebles que él ha escogido en la habitación, viendo con sus colores y bueno, en su distribución. Y el montaje y el transporte es gratuito, por supuesto. Normalmente estamos 1 o 2 personas en tienda, atención al público y luego los 2 montadores que hacen el reparto. Pues vamos a ver, en la tienda de descanso, sobre todo lo que es los colchones, porque bueno, a veces el colchón hoy en día todos consideramos que es algo muy importante para descansar bien y para una buena salud, entonces conviene renovarlo y bueno, es quizá el colchón pues el producto estrella, ¿no? Y también los complementos para la cama, almohadas, nórdicos, en fin. Y en la zona de muebles, pues bueno, los dormitorios, porque por lógica, ¿no? En una casa solemos tener un salón, pero 2 o más dormitorios. Entonces, pues bueno, en los dormitorios y luego los complementos, cojines, cuadros, en fin, ese tipo de cosas. Bueno, marcas conocidas, la verdad es que en el tema de muebles no son especialmente conocidas por el gran público, pero sí quizá en colchonería, pues por ejemplo Relax o Terzi, que fue la única fábrica de colchones con la denominación Galicia Calidade, Moshi, en fin, sí que son un poco más conocidas por el gran público. También, quizá no tan apreciable como el diseño, pero bueno, han evolucionado mucho, pues por ejemplo el tema de herrajes, las guías que traen los cajones, pues hoy en día muchas vienen con freno para que al cerrar el cajón no se golpee. También en cuanto a por ejemplo, las calidades de, ¿cómo te explicaría? Lo que es el material de imitación a la madera, las melaminas, así tiene un acabado pues mucho mejor que hace años, ¿no? Es la imitación, en fin, ha evolucionado mucho.
Sí, pues, por ejemplo, en tapicería, los sofás, ¿no? Hace años íbamos a comprar un sofá y prácticamente lo que hacíamos era probarlo, ver que fuera cómodo y que nos gustase la tela. Hoy en día, además, el sofá tiene pues, otra serie de mecanismos para que sean más confortables, asientos deslizantes, relax eléctricos, cabezales abatibles, incluso abatibles los propios asientos para poder guardar cosas debajo. Incorporan pues últimas tecnologías como entradas de USB para poder conectar el móvil o la tablet, en fin. En tapicería ha evolucionado mucho y en muebles también, porque de la clásica librería que tenían nuestros padres, que eran pues 2, 3 medidas, la de 2 metros, la de 2,5, la de 3 metros, hoy en día claro va todo por módulos. Se puede personalizar pues medidas, colores, formas, en fin, el cambio en el diseño también es importante. Pues está muy en tendencia lo que son las piezas vintage, también el mueble nórdico en colores claros, maderas naturales, la patita despuntada, ese tipo de mueble nórdico. Y bueno, de cara a primavera-verano, pues los colores vivos en los complementos, en cojines y alfombras, así pues de colores más alegres, ¿no? De cara a esta temporada. Pues aquí en Carballiño sí aumentan un poco las ventas ahora, hacia el verano. También hay más población, claro, el consumo es mayor. Y bueno, en nuestra tienda también lo notamos en la época navideña por el tema de decoración y regalo, y eso también es una época que suele aumentar un poco más la venta. Pues estamos de lunes a viernes, por las mañanas de 10 a 1:30. Y por la tarde ahora ya vamos a empezar pronto con el horario de verano, que sería de 4:30 a 8:30. Y los sábados en horario de mañana, de 10 a 2. Pues prácticamente desde que empezamos, cuando nos ofrecieron, la verdad es que ya nos asociamos. Pues al principio casi nos asociamos más pues pensando, bueno, estamos en Carballiño, pues hay que estar en la asociación, apoyar un poco el comercio y eso. No pensamos que igual nos pudiese aportar gran cosa, ¿no? A nosotros, pero la verdad es que la asociación es muy dinámica y tiene muchas iniciativas y bueno, estamos contentos de estar en ella. Sí, ya digo, muy positiva, porque bueno, hacen campañas para dinamizar las ventas, también se ocupan de tema de formación. Informan de subvenciones que puedan salir a nivel de la Xunta o a nivel estatal, o sea que bueno, la verdad es que son muy activos, están muy bien. Sí, positiva.